Listo. Ahora estamos grabando, entonces voy a poner compartir pantalla para que vamos avanzando. Ya. Yo lo que vi la última clase era un repaso de probabilidades bien básico, que era lo que les dije, esto es lo que tienen que saber de probabilidades. Y llegamos hasta acá. Entonces ahora vamos de lleno a proceso Poisson, porque estamos aquí como que le damos muchas vueltas y no hemos llegado a la definición, que es lo más importante. Ya, entonces, ¿dónde está mi lápiz del computador? Aquí, ahí estoy. Ya, entonces, habíamos dicho primero, definido lo que era un proceso conteo, que era simplemente, es una variable x de t que me acumula, yo lo había llamado n en realidad, pero da lo mismo, n de t, que es el número de eventos que ocurren entre 0 y t, donde 0 es arbitrario, o sea, ustedes van a definir un momento en que van a empezar a contar, y n de t acumula todas las llegadas hasta el instante t. Y eso es cualquier proceso que cuenta. O sea, por ejemplo, pueden haber varias llegadas simultáneas, los tiempos de llegada pueden ser totalmente determinísticos, o sea, cualquiera que cumple las condiciones de conteo que vimos la clase pasada es un proceso de conteo. Y ahora, dentro de esto, es el proceso de conteo más importante o más conocido, es lo que se llama proceso Poisson. Entonces, el proceso Poisson es un caso particular que va a tener ciertas propiedades que lo vamos a decir que este proceso conteo además es un proceso Poisson. Y para eso tenemos tres definiciones que son exactamente, a ver, las definiciones son distintas, pero son totalmente equivalentes. O sea, vamos a tener la definición 1, que es totalmente equivalente a la definición 2 y equivalente a la definición 3. ¿Qué significa eso? Que si yo defino 1, voy a poder encontrar, implica la definición 2 e implica la definición 3 y viceversa. Entonces, la primera definición es usando las propiedades que definimos hace dos clases, que es, tenemos un proceso de conteo y se va a llamar proceso de Poisson si se cumplen dos cosas. Primero, que es una trivialidad, que el n en 0 es 0, o sea que nosotros básicamente inicializamos el proceso de conteo en el instante 0, que es arbitrario, que usted dependiendo del problema. Y después lo que dice es, para que sea un proceso Poisson, una definición es que tiene incrementos independientes, estacionario y unitario. Si cumple esas tres condiciones, es un proceso Poisson. O sea, si yo les digo, mire, esto supongamos que es el número, como yo les decía, estoy en un casino y cada 5 minutos se tira la ruleta. Yo digo, ¿cuántas veces, por ejemplo, hasta el instante t, la ruleta cae en un número rojo? Eso es, primero, tiene un incremento unitario. Nunca puede ser, siempre salta o 0 o 1. Después, tiene incrementos estacionarios. Habíamos dicho que en ese caso, estacionario, acuérdense que lo que ocurre solamente depende del intervalo del tiempo, y la pregunta es si tiene incrementos independientes. Si yo soy capaz de demostrar cualquier proceso tiene esos tres propiedades, entonces va a ser un proceso Poisson. ¿Cuál es el problema de esta definición? Que es una definición más matemática, donde en el fondo yo podría tener un proceso, ver que se cumplen estas propiedades, lo defino como proceso Poisson, pero después no puedo calcular, no tengo herramientas para responder preguntas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es la probabilidad que en 5 o en 3 unidades de tiempo hayan ocurrido K evento. Entonces, como está esta definición, no me da las herramientas como para hacer este tipo de cálculos. Entonces, vamos a ir a una segunda definición que va a ser más operativa, si ustedes quieren. La segunda definición, y que seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado, pero es lo que dice, un proceso conteo va a ser un proceso Poisson, de nuevo, si lo inicializamos en 0, tiene incrementos independientes. Acuérdense que incremento independiente es que lo que pase aquí es totalmente independiente de lo que pasa aquí, por ejemplo. O sea que yo tomo dos intervalos de tiempo disjuntos, si lo que pasa en cada uno de esos
intervalos independientes del otro, significa que tiene incremento independiente. Y aquí tenemos algo ya más operativo para poder trabajar con esto. La tercera propiedad, fíjense que no me está pidiendo acá ni eventos unitarios ni eventos estacionarios. Me pide una tercera propiedad que dice el número de eventos que ocurren en un intervalo de largo t, o sea, aquí tenemos S y acá tenemos S más T, o sea, esto es ancho o largo T, lo que me dice que el número de eventos que ocurren en este intervalo, o sea, en el intervalo, el número de eventos entre S y S más T, se distribuye de acuerdo a un proceso a una distribución de Poisson con tasa lambda T. Y aquí yo no estoy hablando ahora del proceso estocástico, sino que la definición de una distribución de Poisson. Y acuérdense que la distribución de Poisson es que la probabilidad que el número de eventos igual a K, por ejemplo, es simplemente E elevado menos lambda, lambda elevado a K partido por K factorial. Esta es una distribución de una variable aleatoria discreta de Poisson. Entonces, lo que me está diciendo ahora es que el número de eventos que ocurre entre S y S más T sea igual a N, la probabilidad es E elevado a lambda T elevado a N partido por N factorial. O sea, lo que me está diciendo que es simplemente cuando yo tomo un intervalo de ancho T, es simplemente el número de eventos que va a ocurrir sigue la distribución discreta conocida como distribución de Poisson. Esto, lo interesante es que ustedes, tomando la definición 1, pueden demostrar que esto es verdad y viceversa, que si esto es verdad, pueden demostrar que la definición 1 es verdad. Y, bueno, obviamente lo que tienen que demostrar, les falta, ya que aquí ya son independientes, tienen que demostrar que usando esto y las otras dos propiedades, ustedes pueden demostrar que eso implica que haya incremento estacionario, implica además que haya incrementos unitarios, o sea que no se puede aumentar más que en 1. No tenemos, la demostración no es difícil, pero tampoco es que la puedan intuir de acá. Tercera definición de un proceso Poisson. Aquí lo que te dice que un proceso NDT es un proceso Poisson si la secuencia de T sub I, donde T sub I representa los tiempos transcurridos entre eventos sucesivos, es una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidos con la ley de exponencial con media 1 partido por n, por lambda. Acá lo que significa esto en buen castellano es que ustedes tienen un proceso donde parten con 0, ¿ya? Después, ¿cuándo ocurre el siguiente evento que ustedes van a contar en este proceso conteo? Va a ocurrir cuando llegue una persona, esto es, este tiempo acá, que le vamos a llamar el tiempo 1, tiene una distribución exponencial de tasa lambda. O sea que la probabilidad, en otras palabras, que T sub 1 sea menor o igual que un tiempo T, esto sigue la distribución de Poisson, de exponencial, que es, tiene esta distribución. Una vez que llega el evento, ustedes cuentan acá, pasó un tiempo T, 1, hasta que llegue el evento 1, después va a ocurrir un tiempo ahora para que llegue el siguiente evento, que es un tiempo T2, que también sigue una exponencial de tasa lambda. Si ustedes tienen un proceso de conteo, o sea, por ejemplo, se ponen a la puerta, en la puerta de un banco, de una sucursal bancaria, y miden cada vez, imagínate que tienen un cronómetro, hoy día hay una aplicación, lo que sea, cada vez que llega alguien al banco, ustedes anotan el tiempo. El primero llegó a las 9, el otro llegó a las 9:03, el otro llegó a las 9:08, etc. Entonces ustedes van a tener un montón de datos, supongo que estas son las 9, puede ser nuestro tiempo 0, el próximo llegó a las 9:03, el próximo llegó a las 9:07, a las 9:08, etcétera, o sea, tienen toda la llegada, y ustedes quieren ver si esto es un proceso Poisson, una alternativa es decir, ok,
este es el tiempo que se demoró en llegar el 1, que va a ser 3 minutos. El tiempo que se demoró en llegar el otro, que es 4 minutos. El tiempo que se demoró en llegar el tercero, que sería 1 minuto. Y así sucesivamente, ustedes tienen una secuencia de números que son los tiempos entre llegadas. Si ustedes, por ejemplo, pueden demostrar que esos tiempos entre llegadas se distribuyen exponencialmente y además son independientes entre ellos, entonces pueden decir que esto es un proceso Poisson. Acuérdense que aquí no me quiero meter en la parte estadística, pero uno lo que hace es que pone el tiempo acá y puede hacer un histograma con todos los tiempos. O sea, aquí usted, por ejemplo, todos los que llegaron entre las 9 y las 9:01, entre las 9:02, etcétera, y les sale una cosa así. Entonces ustedes podrían pensar que esto se distribuye exponencialmente, que es más o menos la forma de la distribución, entonces pueden empezar a sospechar que esto es un proceso de Poisson. ¿Ok? Si es que es así, entonces de nuevo, con esta definición, yo tengo que ser, y lo vamos a mostrar, para que no crean que esto es pura magia, si yo tengo que estos tiempos entre llegadas son exponenciales, entonces me puedo devolver y decir que yo puedo demostrar que se cumple esto que está acá. O sea que basta con decir que los tiempos entre llegadas son independientes y se distribuyen exponencialmente para demostrar que entonces el número de llegada en un intervalo de tiempo determinado tiene que distribuirse como un proceso, como una distribución de Poisson. Y por lo tanto, estas tres definiciones son totalmente equivalentes. O sea, si yo les digo, mire, yo tengo un proceso que cumple esto, tú automáticamente puedes decir que el tiempo entre llegadas son independientes y que son estas exponenciales con tasa lambda. Si yo te digo que se cumple esto, yo automáticamente puedo decir que el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo tiene una distribución de Poisson. Y viceversa, yo te digo que el número de intervalos, fíjense acá la definición de la 2, yo te digo que hay incrementos independientes y además la distribución acá es el n de t en s y s más t. Yo te digo que la probabilidad que esto sea igual a k es simplemente e elevado a menos lambda t elevado a k partido por k factorial. Entonces ustedes pueden inmediatamente decirme, entonces el tiempo entre llegada es exponencial. O sea, son todas equivalentes. Yo acá, por un tema de tiempo, déjenme correr acá, no se los puse aquí, ustedes pueden ir al apunte de clases y ver la demostración. Yo no tengo tiempo ahora y tampoco creo la demostración no es compleja. Si alguien tiene dudas, me pregunta, pero vayan al apunte de clases que está en la página, en un curso, y pueden ver la demostración formal que estos son totalmente equivalentes. Yo a través de algunos ejemplos les voy a mostrar esta equivalencia. Otra cosa que vamos a definir aquí, que es esto es notación, vamos a definir S sub n el instante en que ocurre el enésimo evento o la llegada número n. Como por ejemplo aquí le puse que cuando llega el cliente número n, cuando ocurre el gol número n, cuando ocurre la visita número n. Fíjense que ahora si yo definí como mi proceso Poisson, partiendo en 0, el tiempo para la primera llegada. Disculpen, mi perro está ladrando como loco ahí. Si estos son los tiempos entre llegadas, fíjense que si yo defino el tiempo para que llegue la primera persona es simplemente T1. Pero yo digo, ¿cuál es el tiempo que llegó la segunda persona o el segundo evento? Es T1 más T2. El tiempo en que ocurre el tercer evento es T1, que es el tiempo que ocurrió el primer evento, más T2, que es el tiempo que se demoró entre el primer y el segundo evento, más T3. Por lo tanto, en general, S sub n, que es el instante en que ocurrió el enésimo evento, es la suma de todos estos T. Y aquí, fíjense que esto es lo que vimos en la clase pasada, que esto, lamentablemente, la distribución no es tan sencilla, la suma de exponenciales independientes
es una Erlang de parámetros lambda y n. Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Bueno, esta es una definición. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una cosa que les permite ver la equivalencia entre las dos definiciones. Fíjense si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que n de t sea mayor que n? O sea que le estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo estoy en 0, esto es t, acá, en este intervalo de tiempo, que voy a ver cuántos eventos llegaron acá, sea mayor que n? Entonces, fíjense que aquí hay un resultado que es más que resultado. Esto usando la lógica de nuestras definiciones, podemos ver que la probabilidad de que n de t sea mayor que n es exactamente lo mismo a la probabilidad de que el enésimo evento ocurrió antes del tiempo t. ¿Se fijan? Si yo te digo, no puedo tapar aquí, pero si yo les digo esto que está aquí, n de t mayor o igual que n, implica que llegaron más de n eventos hasta el instante t acá. Por lo tanto, el S sub n, que es la llegada del instante del evento n, tiene que ser mayor o igual a t. ¿Estamos ahí o no? Si yo te digo que entre ¿Es mayor igual o menor igual? es mayor o igual, o sea, si yo te digo... Entonces está mal ahí. Ah, o mayor o Que igual. dice SDN dice menor igual. A este está refiriendo... Claro, ese. No, está Ahí bien. debería decir mayor igual. No, porque si yo te digo que n de t es mayor o igual a n, lo que te estoy diciendo en equivalentemente es que hubo n o más llegadas en el intervalo 0t. En este intervalo hubo por lo menos n llegadas. ¿No es cierto? Por lo menos. Pueden haber habido Sí, sí. n más 1, n más 2, y por lo tanto eso te traduce que la de llegada enésima sí o sí tuvo que ser menor o igual al tiempo t. Ah, antes de T, claro. Ya. Antes de t. Y por lo tanto esto implica que la llegada enésima tuvo que ocurrir antes de t. Y ahora al revés, nosotros por ejemplo si decimos que yo te digo, mire, la llegada enésima ocurrió acá, tú sabes que en el intervalo ahora 0t tuvo que ocurrir por lo menos n llegadas. Tú no sabes si llegaron n. Pueden haber llegado n, n más 1, n más 2, para que se cumpla esta condición. Que la enésima llegó menor o igual a t, eso implica que en el intervalo 0t llegaron por lo menos n eventos. ¿Dudas hasta ahí? Están muy silenciosos mis amigos acá. A ver, la Ignacia, Caterina, Ignacio, Felipe, ¿se entiende esta equivalencia? Porque esto lo vamos a usar harto. Yo entiendo la equivalencia, pero todavía no hemos pasado a la integral, ¿verdad? No, a ver, espérate. Hasta aquí, claro, la equivalencia aquí. Ahora, si yo, ¿de dónde viene esta integral acá? Esta integral en realidad lo único que estoy aplicando es que sabemos que S de n, eso lo sabemos porque en la suma de n exponenciales sigue una Erlang de parámetros, aquí estamos sumando n y lambda. ¿Ok? Profe, ¿Sí? disculpe la ignorancia, pero ¿qué es Erlang? Ah, revise la clase del... ¿Hoy día qué día? Es viernes, del lunes. La Erlang Ya. es si tú sumas S sub n, que es la suma de... Esto sigue una Erlang, cuando todas estas son exponenciales de parámetro lambda. Ya. En la convolución o suma, en lenguaje más simple, de n exponenciales, no te da una exponencial, te da lo que se llama una Erlang. Y tiene, esta es la definición de una Erlang. Si tú googleas ahora, dígame la densidad de probabilidad, o sea, esto es, lo que está aquí, es la función densidad de probabilidad de una Erlang. Esta es la densidad, probabilidad, la PDF, Probability Density Function de una Erlang.
Entonces, por lo tanto, si S sub n es una Erlang y yo quiero calcular esta probabilidad, simplemente integro entre 0 y t su función de densidad de probabilidad. Ahora, si lo quiero calcular vía, acuérdense que tenemos dos definiciones por una Poisson. Entonces, si yo sé calcular esto, ¿cuál es la probabilidad que n de t sea mayor o igual a n? Es simplemente, acuérdense que sabemos, ya Caterina, déjame un minuto, sabemos que, por ejemplo, n de t igual a k, lo acabamos de definir, esto es elevado a menos lambda t elevado a k, partido por k factorial. Entonces, ahora yo estoy aplicando eso, pero como me dicen, este es 1 menos la acumulativa, entonces tengo que sumar desde n hasta infinito para que calcule la probabilidad que n de t sea mayor o igual a n. Estoy usando aquí probabilidades, aquí concepto Poisson no hay ninguna. Y lo que yo quiero que hagan, déjenme cambiar de color porque se me está poniendo aquí todo muy rojo. Quiero que ustedes puedan demostrar, fíjense que si esto es igual a esto, o sea, en esta proposición tenemos que estas dos son idénticas, por lo tanto, acá tengo una fórmula, estas fórmulas tienen que ser idénticas, ¿no es cierto? Tienen que ser, o sea, esto y esto tienen que ser iguales. Y eso se los dejo de tarea, es un poco largo, pero es súper fácil. ¿Cómo pueden pescar? Pesquen la integral de entre 0 y t de lambda elevado a n, x, n menos 1, n menos 1 factorial por e elevado a menos lambda, x. Caterina, te doy la palabra en un segundo para terminar esta idea. Esta integral, ¿cómo se hace? Por partes. ¿Se acuerdan todavía? Si no están tan viejos para que se lo olvide la integral por partes. Entonces, fíjense que lo que va a quedar es que uno siempre elige, aquí en este caso, el u podría ser x n menos 1. Fíjense que están integrando en x. Entonces, el lambda n y el n menos 1 pueden salir para afuera de la integral. ¿Y cuánto sería de u? N menos 1 por x elevado a menos n menos 2. Y después de b es elevado a menos lambda x por dx. Y la gracia es que b al integrar es la misma, esto les va a quedar elevado a menos lambda x por una constante que es menos, entonces creo que es menos 1 partido por lambda o algo así. ¿Qué tiene la gracia? Que fíjense que cada vez que aplican por partes, se le va a ir bajando este índice de acá, este exponente, mejor dicho. Y entonces acuérdense que esto lo tienen que evaluar entre la integral entre 0 y t, se les va a dividir en dos partes, una parte le va a cada vez que lo integren esto, una vez que apliquen en forma recursiva la integral por parte, le va a aparecer otro elemento de la sumatoria y van a llegar a esto que está acá. Pero lo único que tienen que usar es pescar la integral e integrarla por partes hasta que este índice le va a quedar n-3, n-4, hasta que lleguen a x elevado a 0. Y ahí termina y les va a quedar la sumatoria que están acá. Caterina, tú tenías una duda. ¿Caterina? ¿Quién levantó? No, Caterina, ¿no tenía la mano levantada? Ay, disculpe, pensé que me estaba escuchando. Tenía el micrófono no, apagado. estaba en muda, no. Quería preguntarle, o sea, es que más que una duda, una observación, que esa probabilidad que tiene que el P del que el SN sea menor o igual a T, Sí. es lo mismo que la probabilidad de que en el intervalo SN a T hayan 0 llegadas, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, que la probabilidad... Que la probabilidad de que SN sea menor o igual a T significa que la enésima persona llegó en el antes de ese, o sea, llegó en el SN, ¿cierto? A ver, déjame ponerme aquí. Esta que está acá, ya, aquí lo limpié un poco. Tú me dices, esta probabilidad, Esa de ahí ¿sí? debería ser lo mismo a que en el Dale. intervalo de tiempo SN, T. ¿Qué es lo que a ver, acá tenemos O 0, sea, acá tenemos t, y el SN va a estar entre 0 y T, ¿cierto? Eso es y lo el que estamos buscando. Sn está acá, claro, o sea que está menor o igual a t, exacto. Entonces, para que eso ocurra, debería ser lo mismo que en el intervalo SN, T hayan 0 llegadas, ¿o no? No, porque a mí, para que cumpla esta probabilidad, lo que me interesa es que en este intervalo, para que se cumpla este intervalo, acá hubo n o n más 1 o n más 2
o n más 3 o hasta el infinito, me da lo mismo cuánto. Ah, ya, porque no Ya. sabemos cuántas personas han llegado hasta el momento T. Es que esta probabilidad para que ocurra, todos estos son eventos favorables. Si llegaron n justo antes de t, es un evento favorable. Pero si llegaron n más 1 en el intervalo 0t, también es un evento favorable, porque también se cumple que el Sn es menor o igual a t. Ah, ya, gracias, profe. Ya, pero entonces, acá, para pasar aquí con el PowerPoint limpiecito, pescan esto y aplican integral por partes. ¿Cuántas veces? La verdad que son n-1 veces, hasta que lleguen a un integral que les va a quedar, la última integral cuando vayan por parte, le queda la integral de una constante por e elevado a menos lambda x, que esa es ultra conocida. Y ahí, fíjense que tienen que aplicar esto muchas veces, y ahí les va a ir apareciendo esta sumatoria que les digo yo, cuando integren por parte, les va a salir una constante más una segunda integral. Y la integral nueva es cada vez con un exponente más reducido aquí, hasta que lleguen a la última que lo van a saber calcular. Y ahí lo que van a calcular es, van a llegar a esta sumatoria con algunos arreglos algebraicos por ahí. Pero es cálculo 1. O sea, no, aquí no hay nada de proceso Poisson. Ya, entonces con eso podemos demostrar que estas dos cosas, estas dos fórmulas son totalmente equivalentes. Ahora, ¿qué otras propiedades? Tienen algunas propiedades de este proceso Poisson que las voy a mostrar aquí, ustedes las podrían haber derivado solo. Yo a veces les doy un ejemplo, un ejercicio que vamos a hacer rápida luego, y ustedes podrían haber derivado esto también por su cuenta. Y lo que dice la siguiente, el primer resultado que es interesante es que si yo les digo que en este intervalo, háganme preguntas, chiquillos, porque esto es como más conceptual. Si yo les digo que acá hubo exactamente una llegada, o sea, yo te doy el dato, te digo, mire, yo estuve mirando, me tocó un turno para medir la llegada en el banco entre las 9 y las 9:30 de la mañana, y ahí llegó la Caterina a reemplazarme y me dice, ¿qué pasó en la mañana? Yo te digo, mire, en esta media hora que yo observé, supongamos que ustedes saben que un proceso Poisson, pues, ustedes ya el día anterior midieron que era un proceso Poisson, y ahora estoy midiendo yo, llega la Caterina media hora después y me dice, ¿qué pasó? Y si yo te doy la información de que solamente entró una persona al banco de este proceso Poisson, y yo no te digo en qué momento llegó, porque podía haber llegado a las 9, a las 9:01, a las 9:05, o sea, no sabemos, sabemos que llegó entre las 9 y las 9:30. ¿Ok? Lo que voy a demostrar con esta proposición, o sea, con esta derivación más bien, es que si yo te digo eso, Caterina, tú lo que puedes, y yo no te digo la hora, lo que tú sí puedes saber con certeza que es el tiempo en que llegó, el momento en que llegó esa persona, tiene una distribución uniforme. O sea, si es un proceso Poisson, y te digo que llegó una persona, esa persona puede haber llegado X probable en cualquier intervalo de tiempo. ¿Cómo derivamos eso? Fíjense lo que está aquí. Lo que nos están preguntando es, dado que yo sé que en 0T hubo una persona, ¿cuál es la probabilidad de que este X1, o sea, estoy calculando la acumulativa, ¿no es cierto? De la condicional, estoy calculando F de S para X1, dado que N de T es igual a 1. O sea, la probabilidad que este X1 sea menor o igual a S, dado que llegó una persona. Y esto ahora podemos aplicar, si ustedes le llaman a esto A y a esto B, voy a aplicar probabilidades, teorema de las probabilidades condicionales. Esto Profe, igual al A. ¿qué es SS? SS. ¿La S qué es? ¿Es un momento del Ese intervalo es, 0T? claro, esto es simplemente una variable muda. Yo estoy entre 0 y T, yo sé que llegó una persona y yo te estoy diciendo cuál es la probabilidad de que el tiempo cuando llegó esa persona, yo en realidad he usado aquí X1 es lo mismo que T1, es una variable que indica el tiempo nomás que llegó esa persona, sea menor o igual a S, donde este es un tiempo intervalo a S. Obviamente, ¿SS está definido o no, pues voy a un- calcular la función densidad de probabilidad, la acumulativa en el fondo. Entonces, ese es un parámetro, es el parámetro de la acumulativa.
Es como, por ejemplo, si yo tengo un uniforme, acuérdate lo siguiente, si yo tengo una distribución, esto es más bien de probabilidad, que chiquillos, que les recuerdo que tienen de aquí en adelante ver su clase de probabilidad, ¿ya? Suponte tú que yo tengo una distribución que yo sé que este es un uniforme entre A y B, perdón, A y B. Si ustedes la grafican, esto es la función f de x y aquí pongo x. Entonces, ¿cómo se vería esto? Se vería A, B y ¿cuál es? Esto la uniforme se ve así. ¿Cuál es esta altura? Es 1 partido por b menos a, ¿no es cierto? Porque acuérdense que cuando integran f de x por dx entre todos los valores, esto es 1. Entonces, si yo integro x entre a y b de la distribución uniforme, es simplemente b menos a partido por b menos a, que me da igual a 1. Esa es la distribución de una variable aleatoria uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué me estaba hablando? Ya. Entonces, ahora lo que yo estoy diciendo es, estoy calculando la probabilidad que x sea menor o igual a s. ¿Te fijas que s es para todo s? Sí, sí, y esto que simplemente es la integral entre a y s de la distribución uniforme. ¿Sí o no? Yo creo que la pregunta se refería si ese era como chuta a los pájaros, pero era tiempo o visitas. Según yo, tiempo. Tiempo. O sea, fíjate que así te queda. Entonces, esta es la acumulativa entonces, si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que S sea menor o igual a un punto intermedio por aquí? S, simplemente este es el S que tenéis que meter acá y calcular esta probabilidad. Fíjate, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que esto sea menor o igual a B? Tiene que ser 1, ¿no es cierto? Entonces me queda B menos A partido por B menos A, 1. Si yo digo la probabilidad que esto sea menor o igual a cuando S vale A, ¿cuánto es esa probabilidad? Es 0. Entonces me queda A menos A partido por B menos A, 0. ¿No es cierto? Si yo tengo una uniforme que se distribuye entre A y B, bueno, la probabilidad que sea menor o igual a A es 0, si es menor o igual a B es 1, y cualquier punto intermedio, bueno, cualquier punto por acá, la distribución ni siquiera está definida, así que la probabilidad que sea menor o igual a A es 0. Que sea menor o igual a cualquier punto más grande es 1, porque sabéis que toma hasta el valor B nomás. Eso es la uniforme. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo, a mí me dicen que hubo una llegada en el intervalo 0t. Y lo que yo estoy calculando ahora, la acumulativa de cuál es la probabilidad que si yo tomo un S cualquiera en este rango, esa persona o ese evento haya ocurrido acá. ¿Se entiende, no? Porque si no, voy a hacer el cálculo que es puro suma y resta. Entonces quiero que entiendan esto primero, lo que estoy calculando, antes de tirarme a calcularlo. ¿Alguien tiene dudas? Que no vi la cara del que me preguntó, ¿eh? Así que puede... El NN que me preguntó delante, ¿está más claro o no? No sé si fue Felipe. ¿Quién me preguntó? Ya, pues no estén tan tímidos si estamos en confianza. Bueno. O asumo, esto siempre la respuesta son los extremos. Igual que en programación lineal. O cachó todo el que me preguntó, o no cacha nada, entonces no quiere preguntar, nunca está entre medio, así que no sé, pero lo que yo quiero es, dado que yo sé que llegó en este rango 0t, yo quiero calcular la probabilidad que haya llegado en las primeras ese minuto. Por ejemplo, si yo te digo, mira, entre las 9 y las 9:30 llegó una persona, quiero saber cuál es la probabilidad que llegó en los primeros 10 minutos. Entonces, eso es lo que estoy calculando. Ese en ese caso sería 10, ¿ok? Eso aplicando probabilidades, la definición de probabilidades condicionales es simplemente la probabilidad de A y B partido por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Y eso es lo que tengo acá, es la probabilidad de la intersección, de que 1 sea menor o igual a S y n de t sea igual a 1 dividido por la probabilidad que n de t sea igual a 1. Fíjense que ahora arriba voy a usar lo siguiente, que me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad que el primer evento ocurrió en un intervalo de tiempo S? Eso es lo mismo que decir que en n de S ocurrió un evento. Y
para que se cumpla que en el total del intervalo entre 0 y t ocurrió solamente un evento, es equivalente a poner que en el resto del intervalo, o sea, acá, entre esto es el intervalo t menos s, tiene que ocurrir 0 eventos. O sea, para que el numerador que puse arriba, que el primer evento ocurra antes de s y en total ocurra un evento, eso es equivalente a decir que el primer evento ocurrió, que entre 0 y s ocurrió un evento, y en lo que resta del intervalo t menos s tiene que ocurrir 0 eventos para que en total haya uno. ¿Estamos hasta ahí? Ya, y eso Profe, ahora, ¿sí? no, a mí no me quedó muy claro por qué que x1 sea menor a s es equivalente a que ns sea igual a 1. Ya, esa es una buena pregunta porque nos va a salir siempre heraldo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, estamos dividiendo el intervalo, Profe, que es una arbitrario. consulta para complementar esa duda, Dígame, Ignacio. que la información que yo obtengo en la segunda línea del ns igual 1 y el n de t menos s igual 0, esas dos conclusiones yo las saco a partir de los dos datos anteriores, no solo de x1 menor o igual a s, ¿verdad? Exacto. Necesito el Los otro dos dato datos. que el n de t igual a 1, porque si no, Exacto. no podría reafirmar eso. No, lo que yo estoy haciendo es decir, esto es un evento, ese es el evento, la probabilidad, yo quiero calcular la probabilidad de ese evento, ¿no es cierto? Entonces, yo lo puedo transformar en otro evento, pero tiene que ser exactamente equivalente. Por ejemplo, mi pregunta podría ser, ¿cuál es la probabilidad que yo tire los dados y me salga un número par? Eso yo lo puedo transformar en el evento, que es equivalente. ¿Cuál es la probabilidad que me salga 2 o 4 o 6? ¿No es cierto? Esos son dos equivalentes, que yo digo, si me sale par, se cumple el evento que es 2 o 4 o 6, cualquiera de ellos. Y si me sale 2, 4 o 6, es equivalente a decir que el evento se cumplió, que es número par. Entonces, lo que yo tengo que aquí, cuando ustedes ponen igualdades acá, yo tengo que ver que el evento que estoy cambiando lo estoy cambiando por otro que es totalmente equivalente. O sea, que el evento de arriba implique para abajo, que el evento de aquí implique este, y a su vez este evento implique este. Para que sean iguales, tengo que tener una relación de equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo, yo quiero que en total llegue un evento, y ese evento ocurrió antes de ese, eso es equivalente, o sea, esto implica que en el intervalo 0S tiene que haber llegado un evento. Ah, entonces, los dos, o sea, lo que se concluye por ejemplo, no sé, A o B va a ser igual abajo C o D. No es que A sea igual a C y B sea igual a D. No es que el primer A lado ver, pero me de... tupiste, ¿qué es lo que es D? No entendí. Ya, por ejemplo, si x1 menor o igual a S fuera A y n de t igual a 1 fuera B, A, B, ¿ya? y abajo n de S igual a 1 fuera C y Ah, n de t perfecto. menor, No, ya. todo el evento conjunto, o sea, el evento A y B es equivalente al evento B y C. Ah, ya, C y D, que le llamaste tú. claro. No es Entonces, que A sea igual a C no, y no, no, B. no. Yo lo Ah, que estoy ya. diciendo es lo siguiente. X1 menor o igual a S y N1 de T igual a 1, para que se cumpla ese evento tiene que implicar que, aquí este parece una S, pero es menor o igual a S, eso implica que yo sé que ocurrió un solo evento. Que acá primero estoy diciendo, tiene que ocurrir un solo evento y ese evento ocurre acá. Eso implica que n de S tiene que ser 1 y n de t menos s tiene que ser 0. Implica eso, ¿no es cierto? Pero Claro. también al revés. Ahora, si yo te diera esta información, que acá ocurrió un evento y acá ocurrió 0 evento, tú me podrías implicar que quiere decir que ese evento ocurrió antes de ese y que en total ocurrió un evento. Entonces, las dos son equivalentes. Ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a... ¿Sí? Y eso como para dejarlo generalizado, por ejemplo, si yo no sé la cantidad de eventos y yo puedo poner ahí como un P, entonces después abajo poner P y al otro lado 1 menos P.
En el Pero- NT igual 1 que sea algo que yo no sé cuántas veces pasa. o sea, tú decís que, bueno, Que a ver, vamos a hacer, solo sé la primera parte de la probabilidad, como el X1 es menor o igual a S. O X1. necesito saber cuántas llegadas hubieron hasta el T. Es que no hay una regla, pues esto es como cuando ustedes hicieron el curso de probabilidades. Tú tienes que ver, cuando yo digo calcula una probabilidad de algo, tú tienes que ver, si es que no la puedes calcular directamente, a qué evento equivalente es esa probabilidad. Y eso depende del problema, o sea, no hay como una regla que te pueda decir yo. Vamos a hacer varios, mira, déjame terminar aquí y vamos a ver problemas subsiguientes donde van a tener que aplicar este tipo de razonamiento un montón de veces. Así que dame unos minutos, quizás la próxima clase te va a quedar más claro. Si no, Ignacio, me recordáis que la pregunta, si no te queda claro. Ya. Entonces, de aquí pasamos acá, es fácil, ¿no es cierto? Porque fíjese que estoy usando la propiedad de eventos. ¿Qué estoy haciendo acá? De intervalo independiente. ¿Por qué? Fíjate que estoy poniendo que en el intervalo 0S ocurra algo y en el intervalo T menos S, que es el que está acá, ocurre otra cosa. Esto es simplemente la multiplicación de las probabilidades. ¿Y qué propiedad estoy usando? Que el proceso es un proceso Poisson con intervalos, con eventos en intervalos independientes. O sea, lo que pasa en un intervalo de tiempo que es disjunto al otro son probabilidades independientes. Entonces, acá con eso estoy usando la propiedad de intervalos independientes. ¿De dónde saqué esto de acá? Bueno, que la probabilidad, la primera parte la dejé tal cual, pero que en el intervalo T menos S ocurran 0 eventos. Acuérdense que esto es simplemente decir que en realidad aquí que n de T menos n de S es igual a 0. ¿No es cierto? O equivalentemente decir que en el intervalo T menos S, como si yo partiera de nuevo de 0, llegan 0 eventos. Y eso, fíjense lo que tengo acá. Este pedazo es esta probabilidad. La probabilidad que haya un evento es lambda S por S elevado a menos lambda S, partido por 1 factorial. No, es 1. ¿Cuál es la probabilidad de este evento? Que no llegue nadie. Es simplemente E elevado a menos lambda T menos lambda S partido por lambda T menos S elevado a 0 partido por 0 factorial. Eso es 1. Y después el denominador es lambda T elevado a 1 por E elevado a menos lambda T partido por 1 factorial. Y aquí, ¿qué tiene la gracia? Que se van todos estos valores. Fíjense que se va los lambda y me queda solamente esto que está acá. Y eso es una distribución uniforme entre 0t. Fíjense que si esto lo integran en total entre 0t, le va a quedar t partido por t. Si, acuérdense que esta es la acumulativa, entonces si yo quisiera sacar la derivada de eso, que sería el f de x1 de s dado nt menos 1, tengo que derivar esto respecto a qué? Respecto a S, obviamente. Entonces me queda 1 partido por t, que es la distribución uniforme entre 0 y t. Les voy a agregar una lámina porque se me empieza a quedar muy desordenado acá. Entonces acuérdense lo que teníamos aquí, la probabilidad de x1 menor o igual a s, dado que n de t es igual a 1, déjenme ver que no le estoy cambiando la anotación, eso es simplemente S partido por T. Fíjense que si ahora, ¿por qué un uniforme? Si yo tengo el eje del tiempo, tengo 0, tengo T, y yo le estoy diciendo cuál es la probabilidad, si yo te digo, acá llegó 1, ¿cuál es la probabilidad que ocurrió acá? Fíjate que estáis calculando la proporción nomás, estoy diciendo es S sobre T. ¿Cuál es la probabilidad que ocurrió en este intervalo más grande? En este intervalo más grande, acá le pongo un S gorro. Es simplemente que ocurrió acá, S gorro dividido por T. ¿Cuál es la probabilidad que ocurrió acá? Es 1. Si yo ya sé que llegó 1, ¿cuál es la probabilidad que ocurrió entre 0 y T? Es 1. Entonces, eso es simplemente un uniforme. Lo que estamos diciendo es poniendo el eje del tiempo entre 0 y T acá,
y me están diciendo que esto, cuál es la altura, es 1 partido por t, y cuando yo quiero calcular cuál es la probabilidad que es menor o igual que s, es simplemente esta área que es s por 1 menos, por 1 menos t, 1 partido por t. Que eso es interesante porque le simplifica algunos cálculos cuando hagamos problemas, pero tiene otra cosa que es interesante, porque si yo no sé cuándo llegó, a pesar de que yo sé que llegó con un tiempo exponencial, pero si yo ya te digo que llegó y tú no sabes cuándo, se distribuye totalmente uniforme en ese intervalo. ¿Por qué esto va a ser interesante? Por la siguiente que les voy a dar, que es, imagínense ustedes, y vamos a tener un resultado de ese tipo, pero quiero darles la intuición, que yo les digo ahora a la Caterina cuando me viene a reemplazar, les digo, mira, no es que llegó 1, llegaron 5 personas. Entonces tú quieres saber, y no te digo nada más, te digo que en total llegaron 5. Y tú quieres saber cuál es la probabilidad de que el primero que llegó sea antes de la... O sea, tú quieres saber la conjunta de cuándo llegaron esos 5. Quiero saber cuál es la probabilidad conjunta de esas 5 llegadas. Eso es como si yo te digo, mire, tengo 3 procesos o 5 procesos uniformes, si yo lo hubiera preguntado en el curso de probabilidades, ¿cuál es la distribución conjunta de 5 procesos que son, de 5 variables aleatorias que son uniformes e independientes? Imagínense, esto estoy tratando de meterlo en el curso de probabilidades, imagínense ustedes que yo en el curso de probabilidades les digo, ustedes tienen 5 de estos como ruletas, como relojes, que están, imagínense que aquí parte el 0 y tienen todos estos números hasta el 1. O sea, aquí los distribuyen uniforme entre 0 y 1. O hágalo más sencillo en realidad, para que voy con una ruleta. Tengo entre el 0 y 1, y yo lanzo aquí una aguja y cae en cualquier punto. Aquí va a caer en el S1, lanzo otra aguja acá, cae en el S2, y lanzo 5 agujas así. Y yo les digo, bueno, esa es una distribución conjunta. ¿Se acuerdan cuando ustedes ponían fx1, x2, x3, hasta x5? Yo les decía, calculen esto. Si yo les dijera que las 5 variables aleatorias, cada una por separado es uniforme y son independientes unas con otras, y yo les dijera cuál es la distribución conjunta, ustedes tienen que calcular eso, que les voy a mostrar ahora cómo lo haríamos para el caso proceso Poisson. Bueno, eso tiene una distribución conocida, y más aún, me imagino que en el curso de probabilidades, levanten la mano si en el curso de probabilidades no lo vieron, porque por último les doy la referencia y lo tienen que buscar, pero estoy seguro que tienen que haber calculado distribuciones conjuntas, ¿no es cierto? Tengo dos variables aleatorias y digo cómo se distribuye la conjunta. Junto con esto, ustedes tienen que haber visto que a veces me interesa no solamente la distribución conjunta, sino que de la variable aleatoria, que es cuál es el tiempo en que ocurrió la primera, porque aquí yo cuando tengo 5, una va a ser la primera, otra la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no es cierto? Entonces yo les digo, ¿cuál es la distribución de el primero que llegó, del segundo que llegó, del tercero, del cuarto y del quinto? Que puede ser cualquiera, o sea, a veces el primero viene de la distribución 1, a veces viene después de la 3, etc. Eso tiene una distribución conocida, si ustedes googlean la distribución conjunta del orden de n variable aleatoria uniforme, y lo que yo voy a mostrar, que si yo les digo en un proceso Poisson, de aquí en estas unidades de tiempo hasta t, llegaron por ejemplo 5 eventos, vamos a demostrar que la distribución del orden de esos eventos es igual que si hubieran sido la combinación de 5 uniformes independientes. Esto tiene una implicancia matemática, que es porque vamos a ver calcular un montón de cosas, pero tiene una implicancia que me gustaría discutir con ustedes, que es
¿por qué estamos viendo el proceso Poisson? Porque alguien me podría decir, bueno, profe, lo estamos viendo porque tiene un montón de propiedades que nos hacen fáciles de hacer cálculos. Que sería una razón, pero sería muy pobre, porque si ustedes como ingenieros van a trabajar y nunca en la vida real encuentran procesos de Poisson, pucha, saben calcular todo, pero en los procesos Poisson nunca los van a encontrar. Pero lo que yo voy a demostrar ahora tiene una implicancia bien chora, porque si yo asumo, por ejemplo, en la realidad, que la gente que va al banco, los clientes del banco, son sujetos que toman la decisión de cuándo ir independiente uno del otro, ¿no es cierto? Yo cuando voy a ir es porque cuando tengo tiempo, etcétera, pero no estoy llamando ni mi amigo, ni estoy llamando a los otros usuarios del banco para ponernos de acuerdo. O sea, yo decido cuándo voy independiente del resto de las otras personas. ¿De acuerdo? O sea, es un buen supuesto hacer que cuando yo voy o cuando ustedes hacen una llamada telefónica, un call center para reclamar porque no les funciona algo, yo decido en función, no me pongo de acuerdo con los otros clientes, o sea, yo no llamo a alguien, digo, llamemos juntos, o yo llamo ahora y tú llamáis más rato. En general, siempre pueden haber algunas excepciones, eso ocurre en forma independiente. Si ahora el supuesto es que yo decido en forma, digo, ya tengo en este intervalo de tiempo, decido, me da lo mismo, voy a ir en cualquier minuto, yo combino todo eso, vamos a llegar que eso genera un proceso Poisson. Entonces tiene una implicancia de que en la práctica no es para sorprenderse que cuando ustedes vayan y miran cosas, les va a dar este resultado, que este proceso de llegada es un proceso de Poisson. O sea, cuando en general la gente toma las decisiones independientes de los otros, o los eventos ocurren, las llegadas ocurren unas independientes de otras. El que genera la llegada toma la decisión independiente de la otra llegada. Y además, en un intervalo de tiempo, es como uniforme cuando voy a decidir ir, para efectos prácticos. O sea, yo como que decido, ya voy a ir a las 9, a las 9:10. Si yo combino todas esas llegadas, voy a observar un proceso Poisson en la práctica. Entonces, un resultado de que me indica que hay muchas situaciones donde lo que yo voy a observar es un proceso Poisson y no es magia. Es distinto si yo tengo una línea de producción donde tengo, por ejemplo, las producciones están totalmente en una máquina automatizada. Bueno, ahí no va a ser, las llegadas no son independientes, o sea, es distinto, pero cuando el tomador de decisiones decide independiente cuando va a ir a un evento, por ejemplo, entonces esto se va a ver en la práctica reflejado en que cuando ustedes tomen de mediciones van a observar este proceso Poisson. El resultado general de esto es que, el que estoy hablando, supongamos que ahora llegan K en vez de 1, que quizás lo que me estaba preguntando antes, ya no me acuerdo quién. Supongamos que yo les digo que, mire, entre 0 y T, yo sé que llegan K, para todo K. O sea, yo antes les dije llega 1, ahora llegan K. Entonces yo puedo demostrar, y está, ojo que aquí le estoy dando la solución, pero está en el apunte, ¿eh? No quiero hacerla acá en clase. La distribución conjunta de las llegadas S1 hasta Sn se distribuye como lo estadístico de orden de un uniforme. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ustedes, hubo K llegada, ese es un dato, ¿no es cierto? Ustedes saben que si yo ordeno esas K llegadas, tiene que haber llegado así, ¿no es cierto? O sea, si yo los ordeno por el orden, esto es lo que yo debería ver. El primero que llegó, el tiempo de la primera llegada, después hubo una segunda llegada, una tercera, hasta una késima llegada. El problema es que la persona que tomó los datos anteriores no les dijo, se le olvidó anotar esos tiempos. ¿Cuándo ocurrió S1? Ustedes no saben cuándo ocurrió S1, ni S2, ni S3. ¿Estamos? Entonces, cuando yo calculo ahora, fíjense, que esto es, ¿qué es lo que es esta notación que tengo acá? Es, aquí me falta un paréntesis, ¿no? No, está bien, está bien. Esta es la función densidad de probabilidad, por eso que aparece un valor acá que dice que es, miren que
La probabilidad, esta es como esta es la densidad de probabilidad. Estamos hablando que hay K variable aleatoria, ¿no es cierto? S1, S2, hasta SK, ¿cierto? Esta densidad de probabilidad, dado que ustedes saben quién es, esto es todo el subíndice, ¿eh? Porque esto está acá. Esta función de probabilidad es simplemente K factorial partido por T elevado a K. O sea que en el fondo, fíjense que solo depende de K y de T. Antes, la densidad de probabilidad cuando K igual 1, esto era simplemente 1 partido por T, porque era un uniforme entre 0 y T. Y ahora fíjense que la segunda, lo que me están diciendo que la segunda llegada también es un uniforme entre 0 y T. Por lo tanto, es la multiplicación de estas dos y hasta son K llegadas, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este K factorial ahora? Porque acuérdense que el primero, de cuántas personas, o sea, cuántas de estos procesos podrían estar en S1. K, yo no sé cuál fue el que llegó, de todas estas variables aleatorias, no sé cuál fue el que llegó primero. Profe, Profe, ¿usted se disculpe. refiere a que nosotros dijimos que hubo una llegada en T, pero no sabemos cuál de todas fue, si fue la S1 o la SK, una cosa así? No, yo sé, a ver, esto quizás es menos intuitivo, pero yo sé que hubo K, eso me lo están dando como dato. ¿Ya? O sea, yo te digo que hay K. Entonces ahora lo que estamos viendo es la densidad de probabilidad de cómo llegaron esos eventos. O sea, lo que tú no sabes es ahora en estos momentos. Profe, disculpe. ¿Sí? Eso es porque los eventos son indistinguibles entre sí, ¿cierto? O sea, si el primer evento fuera distinto del segundo evento, ahí no tendría que contarla, no podría contarla La factorial acá dices tú. el factorial, ¿o no? Claro, lo que pasa es que aquí a mí me interesan los eventos, y los eventos en este caso son personas nomás. O sea, en Ya. el fondo es simplemente, yo quiero saber, aquí me dicen, llegaron N personas y yo quiero saber cómo llegaron esas personas, en qué tiempo. Ah, ya, porque solo me interesa el tiempo de llegada y no si es que la persona 1 llegó en el instante 1. No, yo en este minuto me dijeron, llegaron K clientes y yo quiero en el fondo tener la distribución conjunta de cómo llegaron esos K clientes. Ah, ya, gracias, profe. ¿Cuándo llegó el primero? Sí, ¿Cuándo sí. llegó el segundo? Etcétera. Y esto lo que me están diciendo que simplemente es la combinación de K uniformes, pero por ejemplo el primer evento, ¿de cuántas formas pudo llegar? De K formas. El segundo evento, de K-1 forma, el tercer evento, de K-2 forma, etcétera, y por lo tanto ahí te aparece el K factorial. Y eso es porque cada vez que llega un nuevo cliente, o sea, es un cliente menos de los que ya sé que llegaron, ¿o no? Claro, porque en el fondo cuando estáis viendo todas las combinatorias de cómo podían haber llegado esos clientes, ahí te da el K factorial, de cuántas formas pudieron haber llegado esos clientes. Ah, ya. Gracias, Entonces, profe. lo que te está diciendo acá es la distribución. A ver, si yo quiero calcular, a ver, veámoslo con un ejemplo, con una aplicación concreta. Yo quiero calcular cuáles, yo creo que donde se están quedando colgados, chiquillos, y díganme si estoy equivocada, porque si no puedo reforzar una otra cosa. ¿Se acuerdan bien de lo que es una distribución conjunta, no? Díganme Profe, yo lo que no. sí. Alguien se atreve a decirme que no. Yo creo que ahí está el problema. Que imagínate que aquí yo sé, esto es importante porque en el fondo yo creo que ahí están colgados, no en proceso Poisson, están colgados en la parte de distribución conjunta. Fíjate que yo te estoy dando como dato que aquí llegaron K personas, entre 0 y T. Ahí no hay duda, ¿no es cierto? Eso es trivial. A ver, déjenme hacerle una paginita en blanco. Creo que
Me queda mejor. No me reten que me va a pasar de la hora, pero creo que esto podría terminar acá. El que ya se tiene que ir se va. Entonces la conjunta es K factorial partido por T elevado a K. Y esto es la distribución de la conjunta de S1, S2 hasta SK. ¿Qué significa la distribución conjunta? Pues calculemos algo. Calculemos algo. Entonces, supongamos, se lo voy a poner con números, a veces lo enchufa mejor. Supongamos que en la primera, mi eje está del tiempo en minutos, ¿ya? Entonces yo les digo aquí, llegaron, voy a poner pocas para que no nos salga tan largo, 4 personas. Entonces, tú llegáis ahí y te dicen, oye, en los primeros 30, ¿sabéis que es un proceso Poisson? Y te dicen, en 30 minutos llegaron 4 personas. Y la persona no anotó, eso es lo importante, se le olvidó anotar estos tiempos. ¿Tú sabéis que hay 4? ¿Llegaron a algún minuto? Y lo que tú quieres calcular, por ejemplo, la probabilidad de S1 sea menor a un tiempo S1 y la llegada 2 es menor o igual a un tiempo S2 y, pongámosle 3 personas, bueno ya, está dando lata hacer tanto, un S3 y S4 menor o igual a un S4. Esa es la probabilidad que quiero calcular. Pongámonos concreto. Probabilidad que el primer evento ocurrió antes de los primeros 10 minutos y S2 ocurrió a los 12 minutos, etc. ¿Ya? La podemos poner. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esto? Acuérdense que cuando tienen una conjunta tendrían que integrar 4 veces para S1, S2, estoy usando indistintamente, cuando uso la mayúscula en la variable aleatoria y después en qué lo voy a evaluar. K factorial partido por T elevado a K. Y esto estaría entre R, en los valores correspondientes. Y esto por DS1, DS2, DS3, DS4. Eso es lo que ustedes quieren calcular. Esto, fíjense que además aquí, fíjense que la distribución de probabilidades no depende, o sea, esto incluso lo pueden sacar para afuera de esto. E integrar un 1. Entonces, ahora, aquí se los dejo de tarea a ustedes. ¿Cómo integro? Porque la integral es trivial. Se fijan que esto es una constante, no depende de esto. Se fijan que solamente depende, es un uniforme, pues la combinación de un uniforme. Entonces, ahora aquí les queda un 1 para efectos prácticos. Entonces, ¿cómo integran aquí estos valores? Y aquí tienen que hacer es lo que hacían cuando hacían la conjunta. Pues. Si el S4, por ejemplo, si el S1, aquí acuérdense cuando estoy integrando el S4, que es cuando llegó el S4, yo digo, bueno, si el S1 llegó acá, el acá y acá, quiere decir que el S4 tiene que haber llegado en este intervalo de tiempo. Pues no puedo haber llegado, por ejemplo, el S4 no puede haber llegado acá. ¿Se acuerdan que ustedes ven en el fondo, van descartando y dicen, ya voy a integrar entre 0 y, en este caso, el S4 tiene que ser mayor o igual que 3 y menor o igual que T. Entonces van integrando los pedazos que les corresponden. ¿Ok? Esta es como ya una integral. ¿Se acuerdan cuando ustedes tienen una conjunta de X, Y? Ustedes decían, ya, si yo voy a integrar aquí y X más Y tiene que sumar un cierto número, ustedes integran hasta ahí. ¿Se acuerdan eso, no? No se acuerdan de nada, cabros. O se acuerdan y no me quieren decir. Pero bueno, les dejo de tarea que tienen que repasar eso, la conjunta. Ahora, ¿para qué sirve esto? Y aquí termino. Fíjense, aquí le estoy poniendo un problema que está la solución en el apunte. Pero imagínate que tú querés responder esta pregunta. Suponte tú que los pasajeros a la parada de los buses llegan de un acuerdo por un proceso Poisson de tasa lambda. Y suponga que el primer bus pasa en T mayúsculo, o sea, tú estás aquí, partiste en 0 mirando, y aquí pasa un bus. Y yo quiero preguntar, ahora, ¿cuánto es el tiempo total esperado por los pasajeros que suben ese bus? Ojo, que aquí fíjate que el primero que llegó
Suponte tú acá, yo me digo, supongamos que llegaron K, y después vamos a tener que integrar entre todos los valores de K. Si llegaron K, este es el 1, este es el pasajero 2, hasta el pasajero K. ¿Cuándo esperó este? Si este llegó en S1, ¿cuánto esperó? T menos S1. Si este llegó en S2, este esperó T menos S2. Y así sucesivamente. Y yo quiero calcular la suma de todos esos tiempos, que es el tiempo total esperado. Eso, para que vean, usando las propiedades les va a llegar que es esta solución, que es bien analítica, o sea, lo podemos calcular perfectamente, o sea, simplemente es t cuadrado por lambda dividido por 2. La solución de eso está en el apunte, así que en el fondo el que quiere va directamente al apunte y mira el desarrollo de este problema, son 4 líneas, no estoy diciendo que es más que eso, son 4 líneas, pero se tienen que familiarizar cómo se calculan estas cosas. Y van a ver que no es nada de complejo. Entonces los dejo de tarea, que esto no es proceso Poisson, que se acuerden qué es el concepto de una distribución conjunta. Y después de lo estadístico de orden también, que esta otra cosa de una uniforme, que eso es, yo tengo n uniformes que están ocurriendo simultáneamente, o ni siquiera simultáneamente, yo tiro n veces una ruleta y me cae un número entre 0 y 1, o ustedes pescan, si quieren más sencillo, pescan la calculadora o el computador, generan un número aleatorio entre 0 y 1, lo hacen n veces, supongamos 10 veces, obviamente eso lo pueden ordenar de menor a mayor, ¿no es cierto? Y esos son los estadísticos de orden. Entonces digo, ¿cuál es la probabilidad que el menor sea menor o igual a 0,3, que el segundo menor sea menor o igual a 0,4, etcétera? Y eso lo que te dice que es la distribución tiene esta forma. Ojo que ahí cuando calculan eso, fíjense que hay caminos que son disjuntos. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que el primero, el más pequeño, sea menor o igual a 3 y que el segundo sea menor o igual a 2? Ahí tienen que ver qué significa eso. O sea, a uno normalmente le interesa saber en un orden creciente, si no tienen que ver cuál es el intervalo factible de esa solución. Obviamente, por ejemplo, si yo estoy tirando genero un número aleatorio, yo digo, ¿cuál es la probabilidad que el más pequeño sea menor o igual a 0,1? Bueno, esa probabilidad va a crecer a medida que el n crece. Si yo genero un número aleatorio 1000, lo más probable es que me salga uno pequeñito. Si yo genero un número aleatorio 2 veces, bueno, la probabilidad que sea menor o igual a 0,01, esa probabilidad va a tender a 0. ¿Se entiende? O sea, que depende del número de eventos y por eso que les aparece acá este K. Porque depende de cuántos eventos estoy generando simultáneamente. Entonces, les pido ahora que porfa se acuerden bien de eso. Vean lo que son las llegadas de uniforme, la combinación, la conjunta de varias uniformes y este estadístico de orden. Se acuerden qué es esto para que esto no se le haga complejo. Todas las deducciones están en el apunte. ¿Ok? Yo la próxima clase, el lunes, les voy a hacer ejemplos. O sea, vamos a ver unos últimos criterios que de agregación y desagregación y vamos a resolver problemas completos para que vayan como concretando esta idea. ¿Ok? Ya, estamos en la hora, así que los veo el próximo lunes. Por favor, estudien probabilidades, lo básico probabilidades, porque yo cacho que en esta materia y en lo que viene se caen en eso y no en la materia. Se les olvida la parte de calcular probabilidades. Así que les pido por favor que repasen eso. Ya, nos vemos la próxima clase. Chao, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Profe, cuídese.